Fantasía oscura en un futuro distópico y posapocalíptico, presentando una ucronía de los países andinos de Sudamérica. Sí, se les tiene, y lo que es mejor, obra de uno mismo de ustedes. En esta ocasión, como nuevo y segundo episodio de La Magia de Ustedes, les traigo al Quaginais, autor oriundo de nuestra querida Chile. Es un proyecto de novela ubicada en el subgénero de espada y hechicería, destacándose la inspiración de los cómics suramericanos de Cuestión de Tiempo del argentino Juan Jiménez y Basura del peruano Carlos Trillo, con sus buenos toques de fantasía oscura e inspirado en las realidades sociopolíticas y culturales de Sudamérica, no solo de los periodos precolombinos, sino también de la historia más reciente. ¿Te interesa? Bueno, este es tu lugar, te aseguro que te va a encantar. Bienvenidos sean todos a Fantasía Visceral, desentrañando la fantasía. En un mundo donde las grandes civilizaciones se terminaron autodestruyendo, solo los pueblos perdidos en lo inhóspito han logrado sobrevivir. El tiempo pasó, la tierra cambió, y en el gran continente de Abya Yala, la desgracia se presentó. Un cataclismo remeció la tierra, haciendo desaparecer el mar de Lacampu, provocando sequías, éxodos y desatando la incertidumbre. Con los recursos cada vez más escasos, los reyes preparaban sus conquistas de glaciares, ríos y lagos, mientras que los pueblos se preguntan, ¿quién se robó el agua? Nadie sabe con certeza qué año es. Tampoco es que importe. Lo que importa es sobrevivir. Después del cataclismo, conocido como el Lupi Nakyanti, donde el sol fue engullido por las sombras, los mares se recogieron. Primero, para formar una gran ola que abatió todas las costas. Segundo, para volver a replegarse y jamás volver. Sin embargo, la humanidad ha conseguido subsistir, como siempre, a costa de las vidas de los más indefensos e inocentes. El único bien valioso es el agua, pues no solo se secaron los mares, sino también los ríos, dejando tan solo unos cuantos cuerpos de agua celosamente custodiados por aquellos que tienen acceso a la única moneda viable de ese tan trastocado mundo, la fuerza. Por ende, los grandes terratenientes se afanaron en armarse, aunque no con sofisticados sistemas ofensivos, sino con armas de filo y peso, y algunos otros con brujería misma. Y son estos los que terminaron controlándolo todo. Como es habitual en los mundos decadentes, los que tienen así sea una minúscula ventaja en comparación a los otros, se alzan como los poderosos y en vez de compartir lo poco que tienen, se ensañan en arrebatarle al resto otras migajas, que tampoco es que sean tantas. El Phineas Taylor, malo, muy malo. La gente muere en el Pucará. Cuando ya no tienen fuerzas, los tiran vivos a la forja para avivar el fuego. La forja jamás debe apagarse. Nuestro sufrimiento será de lo peor. Pero no solo la fuerza es suficiente, porque aquellos sometidos hasta la médula pronto entienden que no tienen nada que perder y terminan sublevándose presos de la desesperación. Al fin y al cabo, si no es la libertad, la muerte es mejor destino que seguir siendo oprimidos. Por lo tanto, es necesaria otra manera de mantenerlos a raya: la religión. Siendo los adoradores del dios de la muerte, Amulok, los que a través de sus crueles rituales y mano dura mantienen los deseos de rebelión contenidos, tras la amenaza de que aquel gran dios en su ira puede darles un destino peor del que ya viven, que mejor agachar las cabezas y aceptar la penitencia, ya que así lo ha querido tamaña deidad omnipotente. ¿Quiénes son los simples humanos para contrariarlo? Así sea que uno de sus rituales favoritos sea el de sacrificar niños en su funesta torre en el centro de la ciudad de Catamarca. Alianzas entre decadentes casas nobles y una burguesía naciente representada por los mercaderes de agua y armas. Guerras entre estos pueblos por lo poco que queda, y un rey que decidió someter a sus hijos a la más ecléctica hechicería, combinándole los cuerpos con metales mismos. Los usurpadores pedían a la gente que los dejaran hablar cuando una puerta lateral del carromato se abrió. De ahí salió Crendel el Hermoso, hijo de Atipai, el rey Maldago.
vestido con su exoesqueleto, ornamentaciones de oro atornilladas a su cuerpo, que reflejaban los rayos del sol molestando la vista de quienes lo veían. Desde la altura de las carretas, los presos miraban el triste espectáculo musical que le brindaban a los conquistadores. ¡Hey, extranjero! ¿Y quién es ese?, preguntó un preso mayor a Atuk. Ese, mi amigo, es un huevón de mierda que ama hacer la guerra, ya que no puede hacer el amor. Y Atuk meneaba uno de los pernos de sus cadenas de forma burlesca. ¡Wow! ¡Mira cómo brilla! ¡Cuánto lujo! No como nosotros, miserables pueblerinos, dijo otro de los presos. ¿Qué? Que yo no soy miserable, óigame. Yo trabajaba bien, óigame. La miseria la trajeron ellos, hombres sin alma, dijo una mujer enojada viendo cómo les lanzaban rosas a los nuevos regentes. Ese no es un hombre, es una aberración. El rey Atipai es un alquimista. En esa montaña fundió a sus hijos con el metal y no se sabe bien qué son, dijo otro viejo que estaba ahí viendo atónito a Krendel y su brillante exoesqueleto. Esto y mucho más es a grandes rasgos lo que caracteriza esta tan intrépida historia que, al mejor estilo de las intrigas palaciegas y la fantasía oscura, con un repertorio bastante amplio de personajes y facciones, nos pone la piel de gallina en cada una de sus páginas. Pero todo esto sin perder la fascinación inherente de la fantasía, siendo además muy respetuoso el autor con las sensibilidades, sin miedo a mostrar ciertas verdades perturbadoras, pero sin necesidad de acudir al gore o al sensacionalismo. Esto es Abya Yala, el continente perdido, donde tiene lugar la cruel guerra del agua. Esta historia funciona por sí sola, no requiere de las inspiraciones andinas para sobresalir, pero vaya que tenerlas le da un toque refrescante y original, pues no es solo una historia de espada y hechicería con nombres que evocan vocablos indígenas, sino que toca ciertos puntos dolorosos de esas realidades del subcontinente que todavía, más de medio milenio después, siguen patentes. El concepto de conciencia ambiental parece solo estar resonando ahora en la modernidad. Sin embargo, no es tan nuevo, solo que quienes poseían dicha conciencia eran grupos poblacionales erróneamente catalogados como retrógrados o primitivos. Sí, si uno se pone a revisar, los indígenas americanos, especialmente los andinos como los taironas, los aymaras, los incas, los atacameños, entre otros, habían desarrollado este concepto de conciencia ambiental muchos cientos de años antes. Respetaban a la Pachamama, la madre naturaleza, no solo por agradecimiento a todo lo que ésta les otorgaba, sino por temor a las represalias de hacer mal uso de estos recursos. Hacían pagamentos cuando extraían algún recurso natural que sabía que podía traer consecuencias ambientales. Respetaban el uso de los suelos y, curiosamente, a pesar de vivir entre páramos y nevados, donde los recursos hídricos eran abundantes casi hasta el infinito, atesoraban al agua como lo más sagrado. Llama la atención que estas culturas, sin conocimientos científicos comprobados, como ya los tenían los europeos después del siglo XVI, eran capaces de entender esta necesidad de respetar a la naturaleza, mucho tiempo antes de que siquiera los colonizadores u otras civilizaciones con creces más avanzadas lo imaginaran en sus sueños más atrevidos. Y en Abya Yala se ve exactamente esto: las consecuencias del mal uso de los recursos y cómo la sociedad sufre por su escasez. Más importante aún, nos intenta traducir de la manera más entretenida posible cómo podríamos nosotros hacer para no sufrir estos mismos destinos, pero al mismo tiempo de una forma tan cruda y visceral que en verdad te hace sentir culpable incluso cuando dejas el chorro de la regadera abierta más del tiempo necesario. Bueno, ¿se han preguntado por qué el nombre Abya Yala? No es un nombre inventado solo que busca evocar vocablos indígenas. Es de hecho la forma en la que los pueblos andinos precolombinos
llaman al continente de América, dando una clara referencia de la ucronía que nos intenta mostrar la novela. Es Suramérica, tal vez sin la llegada de los colonizadores, como estos mismos pueblos indígenas sin necesidad de Europa sucumbieron a los más bajos instintos de la humanidad y ahora, posterior al cataclismo, este es el elemento mágico, se las tienen que apañar para sobrevivir. Los nombres de las ciudades son las de antiguas ciudades aymaras e incas, Pumapunku, Yaycurpay y Catamarca, por ejemplo. Los púcaras son las fortalezas de antaño, como lo son el Pucara de Quitor y la quebrada de Anchanchu. Sanjatán, por ejemplo, está inspirado en el barrio donde se concentra la bolsa y las oficinas del control comercial de Chile, llamado Sanjatán, emulando la isla donde está la bolsa de Nueva York, Manhattan. En Abya Yala, esta ciudad está en medio del desierto. Aquí se comercian esclavos y domina la ideología del valor subjetivo. Quien haga la mejor oferta por esclavos se la lleva. Honren la libertad, dice el martillero en la subasta. También vemos a los Paraca. Este pueblo, famoso por deformar sus cráneos, en Abya Yala reviven como habitantes del abismo del submundo bajo la montaña de los Andes. Mi parte favorita y la que más envidio porque siento que tiene todo para ser un sistema de magia de lo más llamativo. La presentación del quipu, la cuantificación a través de nudos en largas hebras de hilo tejido, la cual era usada como el principal sistema de contabilidad de los incas. Acá en Abya Yala también lo es. Realidades suramericanas. El Quahinais, nuestro autor, cuyo nombre de pila claramente se oculta tras este seudónimo, que él mismo se ha reservado de revelar qué significa, juguetea también con los nombres de importantes personalidades de la realidad sociopolítica actual del subcontinente. Tenemos varios ejemplos interesantísimos que más de uno va a recordar. Tenemos un personaje que es el sátrapa Bancerato, inspirado en el militar boliviano Hugo Banzer, quien entre 1997 y 2001 tuvo la osadía de privatizar el agua, generando así la guerra de agua en Bolivia. Sí, la realidad otra vez superó la ficción. Así somos, tuvimos una guerra del agua en Sudamérica. El mercader Fiordomo Morifuji, inspirado en Alberto Fujimori, controvertido político peruano acusado entre otras cosas de homicidio y corrupción, tal cual este mercader que mucho vamos a ver durante la novela. Nina Pacari, uno de los muchos personajes principales desde la cual se cuenta la perspectiva de ser una inmigrante forzada por esta guerra del agua, inspirada, según dice el Quahinais, en Chihiro, del viaje de Chihiro. Sin embargo, siento yo que tiene una connotación más local, mostrar la realidad del desplazamiento forzado de muchos grupos poblacionales, no solo por conflictos bélicos, sino por corrupción estatal e injusticias sociales, tal cual las realidades del éxodo de migrantes en Venezuela y los desplazados por la violencia de las guerrillas en Colombia. Cabe resaltar que actualmente el Quahinais se encuentra en proceso de recolectar el dinero para su primera edición, así que lamentablemente no es posible el acceso a la novela. Pero en sus redes sociales hay de sobra material para profundizar en este tan fascinante mundo. Además, siempre puedes estar pendiente de las actualizaciones del proceso de edición y enterarte apenas tenga lista su primera publicación. Sabemos que en Sudamérica siempre es complicado subsistir a través del arte, mucho más si es un género que, como lo he hablado en otros videos, se considera tan ajeno a nuestras realidades, cosa que desde luego no es así. Como siempre digo, la fantasía, pese a que le encantan las fronteras y los reinos, no tiene nacionalidad ni contexto histórico categórico. Por eso, mi principal motivación al crear el canal era darles la visibilidad que se merecían a estos tan refrescantes proyectos de autores no solo suramericanos, sino cualquier hispanohablante que no cuente con los suficientes recursos o que por algún motivo no ha podido hacer prosperar que más ojos vean lo que hacen. Así que no duden en siquiera echarle un vistazo a las redes del buen Quahinais y hasta ponerse en contacto con él si quieren saber más. Es un tipazo de lo más agradable, no se arrepentirán.
Por otro lado, si también quieres que tu historia o sistema de magia sea resaltada en uno de mis videos, házmelo saber. ¿Ya algunos de ustedes lo han hecho? Sí, sé que tardo mucho en revisarlos, pero esa es la idea. Diseccionar bien sus historias y hacerles una buena reseña. Además, recuerden que actualmente todavía es gratuito. Y como ya lo he dicho, me toca multiplicarme muchas veces para poder cumplirles entre mi trabajo como médico y mi pseudo trabajo como youtuber. Por eso, si te gusta lo que hago y quieres apoyarme activamente, considera suscribirte a mi Patreon o a mi sección de miembros del canal. Asimismo, he habilitado un canal de Discord en el cual converso con ustedes sobre cualquier tema que se les antoje. Ahora mismo ya hay unos cuantos y hemos pasado un buen rato charlando. Sin más, como siempre digo, esto es por ustedes. Hasta la próxima, nos vemos.